qué conflicto puede estar detrás de este cuadro de los sonámbulos que de alguna manera ha trascendido por muchísimos años, pero nunca ha habido una explicación adecuada de qué es? Simplemente se sabe, se reconoce, puede inclusive ser tratado, pero eh, nunca se explica qué es lo que lo provoca. Miren, por experiencia propia, a través de las consultas que yo he podido tener, siempre hay que analizar detrás del sonámbulo qué es lo que hace cuando se despierta y camina dormido, qué es lo que hace. Ahí, detrás de qué es lo que hace, está la manifestación de qué es el evento o lo que de alguna manera sucedió. Esto normalmente suele pasar con situaciones de nuestros familiares en el árbol transgeneracional, o sea, de las personas con las que somos compatibles en el árbol. Por ejemplo, si un hermano mío o un tío, hermano de mi padre, murió, yo les pongo un ejemplo que me tocó ver en consulta, una persona muere con un golpe en la cabeza, hermano de mi padre, mi hermano, por ejemplo, y un hijo mío, y esta persona muere yendo hacia un río para nadar en el río. Resulta que un hijo mío nace y frecuentemente muestra inflamación en el cráneo, en esta parte de aquí, como un chichón, y se levanta dormido, sonámbulo, y se mete a bañar, por ejemplo, que es el caso de una clienta, una consultante, que pudimos descubrir que se creía que el hermano había muerto ahogado, más sin embargo, ella confiesa que nunca se le detectó a su hermano agua en los pulmones. Entonces yo pude a través de esta consulta, a través de su nieta, de su hija, poder descubrir este secreto que se había guardado, que nunca se dijo la verdadera muerte del hermano. ¿Por qué? Porque iba con otras personas y esas otras personas guardaron silencio. En fin, no es el tema de exponer toda la consulta, sino de ver por qué se había ocultado. Y yo creo que sintieron miedo de decir, van a pensar que nosotros le hicimos algo. Pero entonces yo le pude confirmar a través de la consulta que su hermano había muerto, no ahogado, porque pues, la misma autopsia había dicho que no había agua en los pulmones, que había muerto de un golpe en la cabeza. Y que esta persona, su hija, que era sonámbula y aparecía con el chichón, nos estaba diciendo de este golpe y que aparte yo le pregunté que qué hacía siendo sonámbula cuando se despertaba en las noches y refiere que ella se levantaba para ir a la regadera a bañarse. Esto nos dice entonces el drama que se había vivido transgeneracional porque el hermano iba hacia un río a bañarse, igual que la hija. La hija, si bien no tenía un río, pero buscaba el agua y eso era en la regadera. Cuando descubrimos esto, la madre y la hija se agarraron llorando y pudimos descubrir que eran yacentes. O sea, la niña era yacente de su tío, hermano de su madre, y que inclusive refiere que cuando la madre le cuenta a la hija toda su historia, ella le llamó muchísimo la atención. Tiempo atrás, este tío, inclusive saber que había muerto, le había puesto muy triste. Esta chava después se hizo depresiva, se deprimía mucho en épocas específicas y ahí pudimos también, yo pude descifrar, dependiendo los meses que ella tenía depresión, podíamos descifrar que era cerca de las fechas de cumpleaños de la misma niña, lo que hablaba de la fecha de cumpleaños de la muerte, perdón, de la fecha de aniversario o del mes en el que había muerto este tío de la niña. Entonces, a través de lo que hacía, pudimos de alguna manera descifrar el drama y bueno, la mamá de la niña refiere que ha tenido mucha mejoría, ya no se deprime y ya no se despierta por las noches, más bien ya no manifiesta ser sonámbula. Eh, pues está muy interesante, ¿verdad? Aunque aquí tiene mucho que ver, quizá estuve hablando del síndrome del fantasma, pero no es el tema de la cápsula, sino porque pudiéramos ser sonámbulos. Repito, hay que ver qué hace la persona cuando se despierta y dentro de lo que hace, de las actividades que hace, buscar en dónde hay
un resuene de la información de lo que hace con lo que pasó tanto en la historia familiar como, bueno, historia familiar al fin, pero en el árbol transgeneracional. Les mando un abrazo, cuídense mucho, ya saben, con amor y sin apego al resultado. Cuídense, feliz Día del Amor y la Amistad, espero que la hayan pasado increíble. Ya por ahí los había felicitado con una fotografía. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense.